En este vídeo vamos a ver cómo configurar el protocolo RIP para utilizarlo como protocolo PEC en una VPN que hemos montado sobre plataformas Cisco. Nos vamos a centrar en este esquema, en esta arquitectura de red que tenemos aquí representada. Y lo que vamos a hacer es activar RIP como protocolo entre los diferentes equipos CE y PE para el intercambio de prefijos y que después esos prefijos terminen participando dentro o terminen anunciándose en esa sesión BGP-VPN que tenemos entre P1 y P2, de tal modo que al final garanticemos conectividad entre el direccionamiento que se mueve en un site y el direccionamiento que se mueve en otro site. Hay una cosa que debemos tener clara. Tenemos por un lado lo que es la tabla de rutas VRF, ¿de acuerdo? En la tabla VRF, cada equipo PE tiene una VRF asociada a una serie de interfaces y al final esa VRF es lo que comúnmente llamamos VPN. Tenemos por otro lado lo que es el protocolo para intercambiar prefijos entre la VRF y el cliente, ¿de acuerdo? En este caso queremos que sea RIP. Y luego además tenemos la tabla de la que siempre hemos hablado, la tabla BGP-VPN, es esa tabla que comparten, o la tabla, digamos, todos los anuncios de VPNs de los diferentes PE entran dentro de esa tabla, de esa nube BGP-VPN. Tenemos que garantizar dos cosas. Por un lado, mediante el address family dentro de BGP, el address family IPv4, VRF, lo que sea, dentro de este address family diremos que queremos, marcaremos qué tipo de prefijos de los que se manejan dentro de la VRF queremos que pasen aquí. Es decir, concretamente los de RIP. Aquí, debajo del address family IPv4, diremos que redistribuya todo lo que sea RIP. Así, todos los prefijos que haya dentro de la VRF que pertenezcan a RIP, esos prefijos los extraeremos de la VRF y terminaremos insertándolos dentro de la tabla BGP-VPN, siempre añadiéndole el route target que yo haya puesto como export. Bien, de acuerdo. Ahora, por otro lado, de la tabla BGP-VPN nosotros estamos importando una serie de prefijos dentro de la tabla VRF. Y esos prefijos dentro de esta tabla VRF aparecen como prefijos BGP, ¿de acuerdo? Aparecerán una serie de prefijos como BGP que son los que hemos extraído de BGP-VPN para meterlo dentro de VRF. ¿Cuáles habremos extraído? Bueno, pues concretamente los que tengan como route target lo que yo he marcado de import, ¿de acuerdo? El valor que he puesto de import, buscaré todos los prefijos que haya dentro de BGP-VPN, dentro de la tabla BGP-VPN, que tengan ese valor de route target y los importaré. Por último, lo que nos queda es, debo garantizar que estos prefijos BGP se anuncian por RIP. ¿De acuerdo? Los prefijos BGP los he extraído de la tabla BGP y los tengo dentro de la VRF, pero de momento no los estoy anunciando en RIP. Es ahí donde entra la el nuevo detalle en cuanto a RIP. Yo en RIP igualmente generaré un address family asociado a la VRF y dentro de este address family haré un redistribute BGP, ¿de acuerdo? Para hacer que estos prefijos BGP efectivamente se anuncien por RIP, ¿de acuerdo? Así es que tenemos dos redistribuciones en dos sentidos diferentes. Por un lado, dentro del BGP, address family IPv4, VRF y la VRF en cuestión, yo digo que redistribuya RIP. Es decir, todos los prefijos RIP que estén dentro de la VRF que yo he marcado aquí se pasarán a la tabla BGP-VPN. Por otro lado, dentro de RIP, dentro del address family VRF correspondiente, yo diré que redistribuya BGP. Es decir,
que redistribuya todos los prefijos BGP que están dentro de la tabla VRF, que los pase a RIP. ¿De acuerdo? Necesitamos esos dos sentidos de redistribuciones. Ya os he ido adelantando por encima cómo es la configuración, cuál es la plantilla de configuración. Pero vamos a verlo aquí concretamente. En el caso de BGP, os adelantaba router BGP, sistema autónomo del proveedor, address family IPv4 VRF, nombre de la VRF y redistribute RIP y una métrica opcional, una métrica si quiero plantarlo. En cuanto a RIP, igualmente dentro del ISP, router RIP y address family IPv4 VRF y el nombre de la VPN. ¿De acuerdo? Aquí le hemos puesto el nombre VPNA. En cualquier caso, el nombre de la VRF en concreto. Dentro del address family, típica configuración de RIP, versión 2, no autosummary, network para marcar las interfaces por las que queremos activar RIP y luego el redistribute BGP, sistema autónomo del ISP y la métrica. Esta es la plantilla de configuración, ¿de acuerdo? Luego, en el lado de los CEs, en el lado del cliente, RIP es un protocolo normal. El cliente no entiende de VPNs. El modo de activar RIP en el cliente es como activamos RIP tradicionalmente. Router RIP y empezamos a meter los comandos network, no autosummary, versión 2, etc. Ahí no hay que tocar nada de address family. Bien, una vez que hemos explicado esto, nos vamos a centrar en esta arquitectura. Y lo que vamos a hacer es activar RIP entre estos dos equipos y entre estos dos equipos, ¿de acuerdo? Garantizando que esta loopback y esta loopback de aquí se anuncian por esa sesión RIP. Además tenemos una sesión BGP ya establecida, BGP VPN, entre estos dos equipos, este de aquí y esta loopback. El sistema autónomo es 65001, el sistema autónomo del ISP. Pues configuraremos todo lo necesario, todo lo que hemos visto hasta ahora, para que CE1 aprenda la loopback de CE2 a través de RIP y lo contrario, CE2 aprenda la loopback de C1 a través de RIP. Comenzamos por P1. Router RIP, address family, IPv4, VRF y el nombre que le he puesto a la VRF. En nuestro ejemplo, VPNA. No autosummary, versión 2, la interfaz por la que queremos activar RIP, ¿de acuerdo? Y además configuro ya el redistribute BGP 65001 métrica, por ejemplo, 2. Es decir, con cuántos saltos voy a empezar a anunciar ese prefijo por RIP. Bien, lo tendríamos ya en cuanto a RIP. Nos queda venirnos a BGP y terminar la configuración en BGP. Address family, IPv4, VRF, el nombre de la VRF. Redistribute RIP, igualmente le puedo poner una métrica y voy a poner la métrica 2, por ejemplo. Con esto ya lo tendríamos. Ahora mismo tendríamos que P1 está participando en RIP a través de la interfaz con C1 y además lo que aprende de BGP lo mete en RIP y lo que aprende de RIP lo mete en BGP. ¿De acuerdo? Pues bien, nos venimos a P2, perdón, y mismo procedimiento. Router RIP, address family IPv4 VRF, el nombre de la VRF, versión 2, no autosummary, la interfaz con el cliente y redistribute BGP, métrica, pues otra vez 2. En cuanto a configuración BGP, pues entramos en BGP, address family, IPv4, VRF y el nombre de la VRF. Y aquí simplemente redistribute RIP con métrica también 2. Ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Ahora mismo tanto P1 como P2 estarían participando en RIP con cada uno de sus clientes, con C1 y C2,
y lo que estén aprendiendo de RIP lo estarán anunciando por BGP y lo que aprenden de BGP lo anuncian a su vez por RIP. Vamos a comprobarlo, vamos a echar un vistazo a los prefijos recibidos por BGP. Ese comando y este. Bien, ¿qué obtenemos aquí? Para empezar, soy PBGP, VPN, all summary. Con esto lo que vemos es todos los prefijos VPN aprendidos. Y de esta sesión, de la sesión que mantenemos con el router P1, recibimos dos prefijos. ¿Qué dos prefijos? Bueno, estos dos que están aquí configurados. Route Distinguisher, el Route Distinguisher de P1. Y tenemos el prefijo 10.10.11.0/24 y 100.1.1/32. El /24 es el enlace que hay entre P1 y C1. Este enlace es un /24, concretamente el 10.10.11.0, y el 100.1.1 es la loopback de C1. ¿De acuerdo? Todo esto se está aprendiendo por RIP dentro de la tabla VRF. Son prefijos que aparecen como RIP. Como yo he puesto dentro de BGP, Address Family, IPv4, VRF, que se redistribuya todo lo que sea RIP, estos prefijos los está anunciando P1 hacia PE2. ¿De acuerdo? Por eso finalmente en PE2 los tenemos aquí. Vamos a hacer la misma comprobación en P1. P1, soy PBGP, VPN, V4, all summary. Y soy PBGP, VPN, V4, all, a secas. Y esto es lo que obtenemos. Fijaos, recibimos de la sesión BGP VPN con P2, recibimos dos prefijos. ¿Qué dos prefijos? Pues concretamente estos de aquí. Route Distinguisher. El Route Distinguisher de P2 y es este /24 y este /32, que es el mismo caso que habíamos estudiado antes. P2 tiene un enlace con un direccionamiento /24 con CE2. Ese /24 es este de aquí. Y luego el /32 es la loopback de CE2. Bien, vamos a echar un vistazo entonces a la tabla de rutas de la VRF. Hasta ahora lo que hemos estado viendo ha sido la tabla BGP-VPN, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la tabla de rutas de la VRF. Y esto es lo que obtenemos. Soy hiperroute VRF VPNA. ¿Qué tengo aquí? Por un lado, fijaos, un prefijo RIP 100.1.1. Esta es la loopback de C1. Y luego, por otro lado, dos prefijos BGP. El 10.10.22.0.24 y el 100.100.2.2, que son respectivamente el /24 de la interfaz entre C2 y P2 y la loopback de C2. O sea que la tabla de rutas de P1 tiene pinta, por lo que hemos visto hasta ahora, tiene pinta de corresponder con lo que estábamos buscando. Vamos a echar un vistazo a la tabla de rutas de PE2. Mismo comando, soy hiperroute, VRF, VPNA. Y ahí lo tenemos. Fijaos, el prefijo de RIP, que es la loopback de C2, y luego la loopback de C1 recibido por BGP, y el enlace entre C1 y P1 también recibido por BGP. ¿De acuerdo? O sea que todo tiene bastante buena pinta. Vamos a echar un vistazo a los equipos finales. C1, tabla de rutas de C1. Esto es lo que recibe C1. Aprende por RIP este /24 e igualmente la loopback de C2. Pues bien, vamos a lanzar un ping a la 100.100.2.2 utilizando como origen la loopback 0. Y ahí lo tenemos, hay conectividad. Fijaos cómo es la configuración de RIP
en el lado del cliente, en el lado de C1. ¿De acuerdo? No tiene ningún misterio, es configuración tradicional. Router RIP, la versión, las interfaces por las que quiero activar RIP y el no auto summary. Este hombre no entiende de VPNs, por lo tanto no aparece nada del address family, ¿de acuerdo? El address family es dentro del equipo PE. Si este mismo equipo PE, el P1 o el P2, tuviera diferentes clientes asociados a diferentes VPNs y con cada uno de ellos hablando RIP, serían diferentes address family, ¿de acuerdo? Un único proceso router RIP y dentro un address family por cada una de las VRFs o cada una de las VPNs con las que estamos participando, cada una de las VPNs en las que el P1 participa con los diferentes clientes. Vamos a echar un vistazo, por último, si volvemos al P1 y le preguntamos por uno de los prefijos, concretamente, por ejemplo, veíamos que recibía la loopback de CE2, le preguntamos por esa loopback. Show IP, BGP, VPN, all y el prefijo en concreto. Quiero que veáis el route target, que viene aquí definido, y la etiqueta asociada al servicio VPN. Cuando P1 reciba un paquete con destino esta IP, a ese paquete le añadirá la etiqueta 20, ¿de acuerdo? Porque es lo que marca aquí. Es la etiqueta que le ha anunciado P2 para utilizarla, esa etiqueta, cada vez que vaya un paquete hacia este prefijo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la etiqueta que utiliza para alcanzar al Nest Hop? Sabemos que el Nest Hop es 2.2.2.2, pues si le preguntamos por ese prefijo, vemos que la etiqueta es la 17. Es decir, al paquete IP se le habrá añadido la etiqueta 20 de VPN y la etiqueta 17 para alcanzar al Next Hop. ¿De acuerdo? Este es el stack o la pila de etiquetas para alcanzar a ese prefijo destino. Otro modo que podemos verlo más rápido es mirando la tabla de rutas de la propia VRF, perdón, la tabla CEF de la propia VRF. Y fijaos lo que dice. Si yo a la tabla CEF de la VPNA en P1 le pregunto por el prefijo, por la loopback de P2, me dice que lo alcanzará a través de esta interfaz. Esta interfaz ya es de Backbone, ¿de acuerdo? Esta interfaz ya es de otro equipo P, un equipo puro P. Este es el Nest Hop, pero mirad cómo el estacado de etiquetas, la pila de etiquetas, es justo lo que habíamos estado comentando. 17 para el Nest Hop y 20 para la VPN. ¿De acuerdo? O sea que sencillo. Bueno, lo acabamos de ver. Cómo activar RIP como protocolo PCE. Lo que hay que tener en cuenta es que eso implica un address family dentro del proceso de RIP, ¿de acuerdo? Un address family asociado a la VRF, a la VPN. Ahí definimos por qué interfaces queremos activar el protocolo y luego lo que estábamos viendo de esa redistribución en dos sentidos. Por un lado, de RIP, los prefijos que aprendo de RIP que están en la tabla VRF los redistribuyo a BGP. Eso se hace dentro del router BGP Address Family IPv4 VRF redistribute RIP. Y por otro lado, los prefijos BGP que he importado en la tabla VRF, esos prefijos los tengo que redistribuir a RIP. Y se hace dentro de router RIP Address Family IPv4 VRF redistribute BGP. Y eso es todo.